Bueno, compañeros, compañeras, compañeres, creo que se escucha bien. Si les parece, vamos arrancando, que ya somos bastantes y bueno, creo que quedamos todos movilizados desde después del acto de recién y un poco con ganas de seguir discutiendo, ¿no? Y de seguir trabajando. Me paro un poco como para poder ver a todos, un poco, vieron que la idea de este encuentro, y distinto a quienes ya hayan participado de encuentros anteriores, es que vamos a tratar de democratizar un poco más los espacios de discusión y hacer algo más parecido a una ronda de discusión, si bien es un poco difícil porque la vamos a estar transmitiendo en vivo, esta ronda, por YouTube, para quienes no pudieron venir a Gualeguaychú, para que lo puedan ver en vivo, y también van a quedar subidas en las redes del encuentro, con lo cual vamos a hacer como una semi-ronda, así pueden vernos a todos, y también invitamos a quienes vayan a intervenir que se paren y nos podamos mirar entre todos, así nos encontramos cara a cara. Bueno, quizás un poco para presentar la mesa que la llamamos Fuerza Laboral y Salud de los Trabajadores. Esta es una mesa que en principio dialoga con muchas otras mesas que ya sucedieron. Hoy en el encuentro, hoy por la mañana hubo una mesa que tuvo que ver con salud de los trabajadores específicamente, hubo una mesa que tuvo que ver con enfermería por la mañana, hubo una mesa que tuvo que ver con la problemática de residentes y concurrentes también. Y la realidad es que fuerza laboral es una problemática transversal, digamos, a todas las profesiones, a todos los campos, a todos los niveles de atención. Y quizás como para dimensionar ahí, hablamos de fuerza laboral y no de recursos humanos en salud, porque creemos también en esa cuestión vital que tiene la fuerza laboral. No estamos hablando de recursos inanimados, sino que estamos hablando también de una fuerza que sobre todo tiene un componente organizativo entre nosotros. Y más aún en este encuentro que sobre todo es un encuentro de militancia, de construcción, y que el factor de organización de los trabajadores en el campo de la salud es una parte importante de lo que queremos discutir hoy. Para eso lo que proponemos como dinámica, cuento un poco cómo se pensó esto. Hay algunos invitados para esta ronda. La idea es que los invitados puedan hacer intervenciones breves, puntuales, que puedan tomarse un tiempo de 8 a 10 minutos como para hacer una presentación inicial, que después podamos abrir a que todos puedan intervenir y podamos generar un intercambio, y finalmente podamos luego después hacer una ronda de síntesis breve, nuevamente con cada uno de los invitados y de los participantes. Para presentar quienes nos van a acompañar hoy en la ronda, voy a ir en orden, después vamos a ir, está Jorge Hoffman, que es secretario general de ATE Santa Fe, ¿sí? Que nos está acompañando y ya nos viene acompañando hace mucho en muchos encuentros. Está Alejandro Villegas, que es secretario de Salud Integral del Sindicato de Gráficos, también. Está Mario Rovere, que es sanitarista y actual director de la Escuela de Gobierno en Salud del Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires. Marisol Fernández, que es representante del gremio SICOP de la Provincia de Buenos Aires y también de la Federación de Trabajadores de la Salud Nacional. Francis, y te pido perdón, me estoy olvidando el apellido. Romero, discúlpame. Trabajadora de salud de la Provincia de Buenos Aires. José Manuel Corchuelo Blasco, ex ministro de Salud de la provincia de Chubut y ex director de la carrera de Medicina, actual profesor de la carrera de Medicina de Chubut. Bueno, esos serían un poco los invitados, así que ahora le voy a pasar la palabra a Belén como para que los vaya presentando y vaya distribuyendo la palabra. Sí les pedimos respetar los tiempos, así podemos generar intercambio entre todos los que estamos acá. Y, perdón, Verónica Rodríguez, me quedo del otro lado y arranqué al revés, perdón. Verónica Rodríguez, que es
coordinadora de salud del MTE de Fiorito y promotora de salud también. Ahí está Verónica. Ahora sí le paso a Belén. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos, ¿cómo están? Bueno, vamos a presentar primero, entonces, como bien mencionó acá el compañero, a la señorita Marisol Fernández, que es trabajadora social. Ella está en FESINTRAS y SICOP. Ahora ella nos va a explicar muy bien. Bueno, buenas tardes. Por ahí me pongo un poquito allá, porque doy bastante la espalda. Sino, bueno, acá también la voy a dar, pero por ahí veo más. Bueno, gracias por la invitación desde el sindicato. Mi nombre es, bueno, como bien dijo la compañera, Marisol. FESINTRAS, para quienes no la conocen, porque es una federación bastante reciente, es la Federación Nacional de Trabajadores y Trabajadoras de la Salud, ¿sí?, de Argentina. Es un espacio nuevo que hemos creado, ¿sí?, junto a otros sindicatos de distintas provincias, ¿no?, del país, entre ellas Jujuy, Córdoba, Mendoza, Río Negro, bueno, entre otras. Un espacio donde pensamos que justamente en esto, en debatir el sistema de salud que necesitamos de una mirada federal, ¿sí?, e integrada con los distintos actores, ¿no?, que conforman el sistema de salud y el campo. SICOP es un gremio que representa a trabajadores y trabajadoras de salud de la provincia de Buenos Aires, y bueno, y hoy me toca a mí representar un poco qué pensamos, ¿no?, de esta etapa política, sanitaria, ¿sí?, no solo gremial. Me parece a mí importante resaltar eso. Para nosotros la construcción en salud tiene que ver con discutir una política, ¿no? Discutir la política en general y en particular la política sanitaria, qué política tenemos. Y me quedaba un poco con esto que decía Máximo hoy en la mesa, ¿no? La gran mesa que tuvimos, acerca de cómo pensamos que hay que debatir, ¿no?, las problemáticas y las necesidades que hoy tenemos como país. Y en esto de discutir una mesa, ¿no?, en una mesa integrada por todos y todas, ¿no?, que no sea una mesa chica, dijo, sino que sea una mesa grande, amplia. Y ahí pienso justamente el rol de los trabajadores y las trabajadoras de la salud, digamos, que empiecen a participar y a integrar los distintos espacios de debate político. Justamente uno de ellos es este encuentro, ¿sí?, y no quedarnos en esta discusión más necesaria, ¿no?, por supuesto, que es la reivindicativa, la que damos todos los días, ¿no?, en la calle, la que damos obviamente en cada uno de los centros de salud y hospitales, pero que tiene que ver con algo más específico, ¿sí?, que tiene que ver con las problemáticas de todos los días. Estos espacios justamente nos permiten romper esa mirada quizás más cotidiana y fragmentaria, ¿no?, de la realidad, para poner en escena, bueno, todo, ¿no?, todo el debate y las problemáticas estructurales que tiene nuestro sistema de salud. Así que, en primer lugar, me parecía importante señalar eso. La pregunta un poco que me invitaban a repensar era ¿qué nos convoca a los y las trabajadores y trabajadoras de la salud, ¿no?, del sistema de salud en general? Y yo acá quería incluir también a otras compañeras, como bien está representado en la mesa acá, con trabajadoras del cuidado, ¿sí?, de la economía popular, que desarrollan sus tareas cotidianas en los distintos barrios y que justamente aportan a sostener muchísimo las actividades y la atención que desarrollamos en nuestro sistema de salud. Así que las pienso con ellas también. A mí me parece que, y un poco debatiendo con compañeras, decíamos, bueno, necesitamos pensar en convocar a los compañeros y compañeras a debatir sobre temas que son centrales para nosotros, entre ellos que tiene que ver con cómo jerarquizar el equipo de salud, ¿sí?, el equipo de salud, entendiéndolo justamente de esta multiplicidad de actores, ¿sí?, que lo integran. Y en ese sentido hubo varias peleas durante el año, ¿sí?, gracias también a una política que fue escuchando estos reclamos, ¿sí?, que puso y que tomó, ¿sí?, la necesidad de crear una ley específica para el reconocimiento de las promotoras, del rol de la enfermería, bueno, la ley de pase, ¿no?, de pase profesional, digamos, un montón de normativas que no son normativas en sí solamente, sino que son un reconocimiento a la labor cotidiana e inmensa que realizan los equipos de salud. Eso en primer lugar. Después no solo nos convoca el debate salarial, como dije anteriormente, también nos convoca el debate acerca de qué salud necesitamos, ¿sí?, el debate interdisciplinario, que en los hospitales podamos pensar
qué proyectos necesitamos y cómo necesitamos mejorar la atención de cada institución y efector de salud, ¿sí? Necesitamos pensar la salud laboral, digamos, esto, digamos, no sé si se logra entender, digamos, pero necesitamos eso, construir una mirada más integral acerca de los procesos de salud y de cuidado que desarrollamos los trabajadores, y en todas esas cuestiones son en las que nos vemos convocados, ¿sí? a debatir. No es solo la política salarial y gremial, sino que es una política integral de salud. Para llevar a cabo todo eso, obviamente que hay limitaciones que tienen que ver con lo que ya se ha expresado en múltiples mesas, ¿no? Con las características del modelo de atención que tenemos, ¿no? La fragmentación del sistema de salud, a que nos llevan a discutir desde lo individual, ¿no? A cada uno de los trabajadores. Y por supuesto que es que nos vamos a sentir convocados y convocadas si en esos espacios también logramos construir políticas efectivas, ¿no? Si vemos resultados a la vez de esas acciones y de esas propuestas que nosotros podemos ir construyendo, ¿no? Eso, digamos, de alguna manera refuerza el espíritu organizativo de cada uno de los compañeros y compañeras, así que si nosotros logramos construir mesas de trabajo, de diálogo y debate, y que a la vez logremos concretar algunas de las demandas centrales que tiene nuestro sistema de salud, por supuesto que ahí nos va a ver a muchos más trabajadores y trabajadoras de la salud involucrados, ¿no? en el fortalecimiento de la salud pública, justamente, ¿no? Después, como algunas cosas que me parecía importante resaltar, que tienen que ver con, y veníamos de la mesa también de residentes y concurrentes a la mañana, ¿sí? Donde debatíamos, un poco las características, la movilización que están llevando adelante en Cava, ¿no? Los compañeros en la ciudad, en distintos puntos del país, porque no solo nos centramos ahí, fue justamente cómo pensar un proceso de formación y trabajo de cada uno de los compañeros con una proyección, ¿no? Esto que se fue poniendo en evidencia durante todo este tiempo, la poca convocatoria, si se quiere, ¿no? Y la poca no continuidad porque se vio garantizada en cierto punto, pero sino la vinculación y la identificación de esos compañeros con el proyecto de trabajo, ¿no? Esto con la continuidad laboral. ¿Cómo pensamos un involucramiento de cada uno de los residentes y concurrentes de todo el país con procesos que tengan que ver con cambiar la institución, ¿no? Que no solamente se sientan convocados a ocupar un lugar, el histórico faltan pediatras en tal lugar, ¿no? Que obviamente es importante para la atención de nuestra comunidad, pero cómo transformamos eso en algo un poco más, ¿no? Esperanzador y que pueda convocar a esos compañeros a efectivamente ponerle el cuerpo, ¿sí? a el sistema de salud que necesitamos. Eso sin dudas es, pensando en todo, digamos, en lo que va desde pensar al trabajador y a la trabajadora vinculada a procesos asistenciales, vinculados a procesos de investigación, docencia, ¿sí? Obviamente de asistencia, ¿no? Que las tareas cotidianas de cada uno de los compañeros puedan ser justamente esas, ¿sí? Abordadas de manera integral. Eso por un lado, sin duda lo salarial es algo importante. A ver, durante estos años se han dado pasos importantes en términos de avanzar, ¿no? En una recomposición salarial, pero falta, digamos, avanzar en ello y quizás en profesiones como la enfermería, promotores de salud, hablamos de un reconocimiento integral, me parece que ahí, digamos, falta reconocer también salarialmente a tareas laborales que siguen estando, ¿no? Menos reconocidas en el marco del sistema de salud. Y y dar un debate, ¿no? integral que por supuesto es difícil en el sistema de salud, porque justamente tiende a la fragmentación, ¿no? No solo de la atención, sino a nosotros mismos, digo, en pensarnos cada uno de nuestros compañeros en el marco de la atención, el individualismo, lo que hablamos, ¿no? Siempre en relación a, hoy salía también en la mesa de residentes, de que justamente que existe una continuidad laboral, ¿no? Y exista el pluriempleo a la par de eso, digamos, hace que justamente todo esto que esté diciendo sea mucho más complejo de realizar, porque no se puede pensar una tarea laboral al servicio de la salud pública integral si tenemos compañeros que están pensando en un montón, ¿no? De abordajes en simultáneo, ¿sí? Teniendo que pensar cómo hacer para sostener
esa multiplicidad de tareas, ¿no? Y asistencia. Así que bueno, me parece que el debate es amplísimo, hay un montón de aspectos en los que nos podemos sentir convocadas y convocadas como trabajadoras de la salud. Y en base a eso creo que también hay que poder convocar a los compañeros a debatir la estructura en general y cómo pensamos en resolver los múltiples problemas también que atraviesa la Argentina. Ahí a lo que decía Nicolás en un encuentro allá en La Plata, decía si la población está mal, si la población le cuesta llegar a fin de mes, si no tiene un ingreso que le permita, ¿no?, solventar las necesidades cotidianas, el equipo de salud también va a estar mal. Por eso tenemos que pensarnos de manera colectiva, tenemos que pensarnos con la comunidad y cómo pensar esa política de salud de manera intersectorial incluso, ¿no? Me parece que eso es central para pensar todo el proceso de salud. Y obviamente dar el debate que me parece que está puesto más sobre el tapete en este último tiempo, que es el de la redistribución de la riqueza y cómo pensamos que toda la, digamos, que también puede haber un fortalecimiento del sistema de salud en esa redistribución de la riqueza, ¿sí? Y pensar cómo y pensar quiénes podrían aportar esa redistribución nos va a fortalecer también como trabajadores y trabajadoras de la salud en cada uno de nuestros espacios de laburo. Nada, esto abro la idea de debatir, generar preguntas y comentarios acerca de estos temas, así que bueno, gracias por la invitación. Bueno, gracias Marisol. Y un poco en esta clave de lo que planteaba Marisol, de cómo discutimos algunas condiciones de trabajo, pero en clave de un proyecto siempre, ¿no? O sea, uno no discute condiciones de trabajo en clave individual, sino que se discuten en clave de un proyecto también de construcción, y en este caso estamos discutiendo el proyecto del sistema integrado de salud, ¿no? Y en esa clave hablamos de sindicatos que pueden tener que ver específicamente con trabajadores de la salud y también con experiencias de sindicatos que no vienen específicamente de que la tarea del trabajador sea en el campo de la salud, pero que también la salud está involucrada dentro de la construcción de la organización de eso. Para eso convocamos a que participe Alejandro, también a quien le vamos a dar la palabra, para que siga un poco con este debate que arrancó Marisol. Hola, buenas tardes, compañeros, compañeras. No sé si me paro, tapo todo el fondo y si me quedo... Bueno, gracias por esta invitación y como decía el compañero, nosotros por ahí lo planteábamos en una mesa a la mañana, ¿no? Pareciera como que los que trabajan en el sistema público son una clase de enfermos y los que trabajamos en el sistema privado somos otros. Creo que uno de los primeros paradigma que hay que romper es eso, todos nos enfermamos de lo mismo, y esto del sistema integrado de salud a nosotros nos da una mirada en donde nos podemos parar. Yo lo contaba esta mañana en los primeros invitaciones que tuvimos al Congreso, cuando hablábamos que veníamos del lado privado nos miraban medio raro, y a partir de los últimos 2 congresos nos van dando un poco más de espacio. Nosotros creemos y estamos convencidos que uno de los primeros pasos es sacar la salud laboral del Ministerio de Trabajo. El Ministerio de Trabajo es una ley solamente en reparación y nosotros tenemos que trabajar en prevención. Si nosotros conseguimos esto, donde todos nos enfermamos de lo mismo, y nosotros integramos el espacio intersindical de salud desde hace 6 años, y es algo que venimos militando muy fuertemente, porque la columna de un médico y la de un gráfico sufre exactamente de lo mismo, y al final del camino va a tener los mismos problemas. Por lo tanto, esto del sistema integrado nos daría la posibilidad de trabajar en prevención y seguramente de todo lo que escuchamos esta mañana, de la falta de descanso, de los malos sueldos, el poder llegar a los hospitales. Creo que la mesa habla de fuerza laboral. Creo que la fuerza laboral que demostramos los trabajadores organizados y no organizados, los médicos, los sindicatos durante la pandemia, es el claro ejemplo de que no hay que armar mesas, las mesas están armadas, los lugares están armados, hay que potenciarlos. Porque cuando empezó la pandemia, que nadie sabía nada y el caos nos había invadido, nosotros que fuimos considerados esenciales, como en el caso de los compañeros curtidores, que no entendíamos nada y nos hacían ir a trabajar, nos pudimos plantar
y con la ayuda de los compañeros que están en salud, pudimos establecer cuáles iban a ser los protocolos a medida que se iban dando las pautas en las cuales nosotros dejábamos que los compañeros trabajaran. Y ahí empezamos a establecer cuáles eran las jornadas, que después empezamos a tener miedo porque le estábamos dando herramientas que podíamos trabajar en turno diferenciado y que podíamos trabajar de distintas formas. Pero creo que ese fue el ejemplo claro de para lo que estamos preparados los trabajadores, porque pareciera que en ese momento nos dieron mucho lugar, porque las empresas empezaron a ver que de esa forma podían mantener su producción. Y que los médicos lo aplaudíamos a las 21 horas porque eran un ejemplo, lo cual lo seguiría haciendo el resto de mi vida. Pero hoy somos otra vez descartables. Hoy es como que todos volvimos a la normalidad y volvimos todos, nos mandaron de vuelta a la cucha. Se olvidaron lo que fue. Y hoy lo dije a la mañana y lo voy a repetir en todos lados. Si nosotros hoy estamos acá y seguimos celebrando el poder encontrarnos, y gracias al esfuerzo que han hecho los médicos, los enfermeros, las obras sociales, no fueron ni las RT ni el sistema privado, que es a donde nos quieren llevar. Hoy decían los compañeros de todo lo que tenemos que pelear y pensar para el año que viene. El año que viene, yo estoy convencido de que vamos a seguir manteniendo como podamos el gobierno, pero esta gente no viene por un hospital público con más recursos, con mejores sueldos, ni con obras sociales que estén mejor paradas. Vienen por todo, vienen por eliminar todo y por poner un sistema privado, donde el que tenga plata se cura y el que no, que Dios lo ayude. O sea que yo creo que lo que tenemos que hacer es potenciar todos esos espacios que se crearon durante la pandemia, que fue el ejemplo de lo que la fuerza laboral puede hacer a disposición de los compañeros de la salud. Gracias. Gracias, Alejandro. Y un poco en la misma clave, pero mirándolo de otro lugar, lo convocamos a Corchuelo Blasco, que vino una experiencia también de gestión en una provincia, digamos, también de la perspectiva de la formación de la fuerza laboral, digamos, y en ese sentido también hay que poder pensar cómo pensamos las condiciones laborales desde la perspectiva de gestión y desde la perspectiva de formación, ¿no? Quizás un poco para abrir a la intervención, un poco para hacer dialogar diferentes miradas en esta mesa, de diferentes experiencias, ¿no? Así que... Hola. Me fue bastante mal, tuve 20 horas de viaje desde Comodoro Rivadavia hasta Gualeguaychú, parando en Santa Rosa, y se me jorobó la voz. Convalido todo lo que les digo esta mañana en la apertura, el razonamiento tanto de todos los que hablaron, ¿no?, a lo que es la estructura laboral del sistema de salud argentino, público, de obras sociales, mutuales y privados, que somos más o menos 800.000 personas en el país. De ese grupo se han muerto muchos y han quedado lesionados, como yo, por ejemplo, que tuve un COVID muy grave, que algunos que están acá lo saben. Zafé cagando, diríamos, porque le habían dicho a la familia que no había nada que hacer, y que entonces muchos de esos enfermos, de los 800.000, quedaron con lesiones, con consecuencias. Así que el homenaje de esta mañana, la presencia nuestra, no va a tonar nunca, son una de las claves. Les quería mostrar, lo traje de mi casa allá de Comodoro. Yo ando mucho por los centros, pero mi vida es Chubut. Fíjense, esta es la base del Plan Federal de Salud del año 2004, que se fue gestando en la época que salimos de la pandemia de la Rúa, de los 39 lamentablemente fallecidos en la rebelión contra De la Rúa y lo que le estaba pasando al país. Más allá del Corralito, 39 vidas se perdieron en la capital y cerca, y algunas otras en el interior. Y esta base del Plan Federal, cuando dice autoridades nacionales, dice presidente Néstor Kirchner. La verdad que yo estar en este panel con todos ustedes, desde la Patagonia, acompañado de Mario Rovere, y decir que en este documento está presente Ginés González García, se gestó esto,
lo determinó y convalidó Kirchner, y va llevando los planes federales de salud cada 4 años. Esto termina en el 2007 y están llegando hasta ahora, con diversas variables. La discusión que uno tiene o la reflexión que uno tiene, marcame el tiempo, por favor, me faltan 2 minutos, así 2 minutos y corto. La reflexión es que la cantidad de cosas que figuran acá adentro es muy profunda, es muy seria, muy reflexiva. La pregunta es cuánto logramos en todos estos años hasta ahora, hasta el 2022, avanzar. Se avanzó muchísimo, los argentinos tenemos que estar orgullosos, porque la fuerza de adentro, fundamentalmente del sistema sanitario, determinó muchos logros y algunos problemas muy serios, muy graves. Algunos chiquititos sería comentarles que desde el Ministerio de Salud, que hay varios compañeras y compañeros acá que están, hubo que luchar, por ejemplo, que la Argentina de la pandemia, donde todos estábamos enhebrados un riesgo, en un temor, como lo dijo bien Máximo esta mañana y todos, el sector privado de la medicina, al cual yo integré en mis juventudes, no como dueño de nada, pero integré y trabajé. Se negaba, por ejemplo, ustedes deben saberlo, a que en las terapias intensivas las personas que se enfermaban y que debían acudir y no había otros lugares que los argentinos habíamos logrado ampliar, hospitales de emergencia, la valiosa forma en que respondimos desde el gobierno peronista en aguante de la pandemia, equivocaban, informaban, y alguien que me desmienta o me diga la verdad, que la cantidad de camas libres que había en las terapias de los sectores privados, las mentían y decían, no, tenemos ocupado el 80%, para que la gente humilde, para que los trabajadores y trabajadoras de Argentina, que la familia argentina, no vayan a mezclarse con la gente de las privadas. Por supuesto, el Ministerio actuó, se cambió, se les dio el aporte para la producción del trabajo, como correspondía, como a varias otras estructuras productivas, comerciales, industriales, y se logró cambiarles un poco. Ahora, cuando vamos saliendo de la pandemia, el sistema de los trabajadores y trabajadores privados, públicos, de obras sociales, ¿responde ahora en un camino solidario? La realidad yo la viví en el 2020, cuando murieron esas 39 personas, cuando estábamos en un desastre argentino, que salió la especificación asimétrica grave, que jodió a mucha gente, pero había que salir de ese pozo, también heredado de los radicales de aquella época, del Frente, y ahora con Macri. La realidad nos estaba sucediendo que después de eso nos íbamos a encontrar los argentinos, porque había sido grave perder 39 personas muertas para que un presidente dejara el gobierno y se fuera en un helicóptero. Pero al año ya estábamos discutiendo igual, política capitalista, no de producción y trabajo, política de agarrar lo máximo que se puede sin pensar en el otro, sin empatía, sin solidaridad. Al año ya estábamos así, a pesar de haber sufrido lo que sufrimos cuando se fueron esas 39 vidas, y tuvo que empezar a recomenzar en la Argentina. ¿Y qué nos está pasando en la pandemia? Algo parecido. Recuerden, Ramón Carrillo, cuando comenzó el gobierno del general Perón, hizo un plan analítico de salud que se articuló con el plan quinquenal del 1946. Y hicieron otro plan quinquenal en el 51. ¿Y después qué otro plan hubo en Argentina? No, se aprovechó la debilidad del sistema público, la desvergüenza de la revolución fusionadora y salieron después a hacer los trabajadores, a armar con las mutuales, con los hospitales, con todo, y alguien se aprovechó, se crearon valiosamente las obras sociales, pero muchos se aprovecharon y se empezó un camino, olvidando las políticas integrales de Carrillo y de Perón, por supuesto, y de Evita, y se avanzó en el tiempo, y el único plan que apareció después, valioso, integral, concreto, fue el de general Perón, en el 1973, con el Sistema Nacional Integrado de Salud. Le quiero decir que yo, en esa época tenía 30 años, había estado en el Ministerio de Salud peleado con López Rega, el subsecretario que me contenía a mí, que el doctor Mateo, que era un fiscalizador, director nacional, y la provincia me llama, venía a hacerte cargo. Y fui miembro del Consejo Federal del ENIS.
Y ahí tuve que discutir muy duro con un dirigente sindical importante, no importa quién, porque no comprendía el mecanismo de la integridad del sistema. Porque ustedes recordarán que el proyecto original del ENIS, que llevó adelante y propuso el general Perón como presidente, fue modificado en la legislatura. Y por supuesto, después, por causales diversas, solo 4 provincias tuvieron un aporte del sistema. La mía no, Chubut en el culo del mundo, se imaginan. Yo batallaba en el Consejo y un día vino el golpe militar de Videla y la Argentina volvió a caer. Entonces quiero decir como un concepto, lo que dijo la compañera Belén, ¿dónde está? Por acá, Belén, ¿no? Sí. Y la compañera, el compañero Villegas, perdón. Yo no quisiera hablar de lo que están expresando ellos, de la fuerza laboral, porque en este documento ya figuraban las propuestas hechas por la Argentina, fruto de los consejos federales de salud, de los planes federales de Kirchner y de los sucesivos presidentes y ministros y ministras. Salvo la Ocaña, por supuesto, ¿no? Que fue lo peor que nos puede haber pasado en los últimos años en la Argentina en términos sanitarios. Lo que nos pasó en una experiencia, como para dejarla arriba de la mesa. Los SAMIC que hay en la provincia de Buenos Aires, que hay en Calafate, que hay en El Dorado, lo tuvo mi provincia, en Comodoro Rivadavia, y fue perfecto. La relación de la estructura laboral, médicos y médicas, bioquímicos, enfermeros, enfermeras, trabajadores de administración, los choferes de ambulancia, todo, con un mecanismo que figura también acá, que es la participación de la comunidad en la gestión del sistema sanitario. Los sistemas SAMIC, como el que tuvimos en Comodoro Rivadavia, tenían para fiscalizar, para aportar, para ordenar, para proponer, para interpretar lo que representaban con lo que era el hospital, un hospital gigante, para nosotros gigante, 200 camas, bueno, se imaginan ya hace 50 años, 1970 más o menos. Perfecto. Había representación de las uniones vecinales, de la CGT, de la Federación Económica y del sistema de obras sociales, asociación de obras sociales, y una titularidad de un cura gaucho como el cura Brochero, que los cordobeses lo conocen. Y terminó. Quiero decir que ese sistema, lamentablemente, por temas económicos de naciones en la provincia, de un día para otro se cortó. Si ustedes leen las 3 hojas últimas del libro de actas que hay de ese SAMIC, que era conducido administrativamente y de gestión por un consejo de administración del sistema de atención médica integral de la comunidad, que eso significa SAMIC. SAMIC significa Sistema de Atención Médica Integral de la Comunidad. Tenían, uno lee las actas, las 100 y pico de actas, cómo resolvían los problemas laborales de contradicciones entre los diversos sectores de las disciplinas que trabajaban en el hospital. Eso se cayó. Después vino el golpe militar. Después pasó el tiempo. Y en medio de 81, 88, con otro compañero que me acompaña, bueno, Tedesco no está acá ahora, se armó en la provincia algo parecido. Sistema Provincial de Salud, el Cipro de Salud, con participación de la comunidad. Teníamos en todos los pueblos, fíjense qué pueblazos, Madryn, Trelew, Esquel, Comodoro y Rawson, que es más pequeño, consejos de comunidad, y en todos los hospitales rurales. El de Huaricaina, por ejemplo, el presidente del consejo de comunidad era un cacique mapuche. Perfecto, también eso lo tiró bajo el radicalismo. Quiero decir esto simplemente. En la Argentina hay documentos, libros, les puedo mandar los títulos, quién fue el autor, en todas las constituciones provinciales de la Argentina figura como contexto que para el ordenamiento de las facetas integrales del sistema sanitario, la participación de la comunidad es necesaria. La pregunta que uno se haría en cada provincia que nos contenga, ¿en cuántas se aplica esa manda constitucional? En mi provincia, Constitución del 94, se hizo, modificó y terminó, igual que la del 94 del país. El artículo 72 es el capítulo que regula el tema salud. 9 incisos que habla todo lo que debemos hacer y también el tema del trabajador de salud. Pero el inciso 7 dice
la participación de la comunidad en el sistema sanitario. Y lamentablemente lo hacemos y alguien lo tira abajo. Lo hacemos y alguien lo tira abajo. De modo que la aplicación del tema laboral, que está acá también explicado, que lo escribí recién, fuerza laboral, donde dice recursos humanos en salud, me lo escribí para no olvidármelo, es esencial darle a los hospitales como un punto de apoyo, con fortaleza de un armado, como dijeron esta mañana, que lo logren, que lo gocen otros. Yo dentro de 20 años no voy a estar acá, no voy a poder estar acá, por lo que me dejó el COVID. Pero no me tengo lástima, seguir participando es la clave. Entonces, en este punto, digo, dentro del sistema, de los diálogos de estas reuniones, aplicar el concepto de que la participación del pueblo representado, serio, orgánico, debatidor, como dijo Belén, ordenador, lo privado con lo público, que no nos pasen los que traicionan al pueblo como nos pasó al principio de la pandemia o lo que nos pasó después del quilombo del 2002, que cada juez hizo lo propio. Y recordar que en el documento de los equipos técnicos del justicialismo, que por acá había la esposa de Daniel Goyán, ahí en el acto, me acordaba, hicimos juntos reuniones, quizá algunos, muchos han participado en los equipos técnicos justicialistas en todo el año 2019. Sí. Y en ese documento figura, estábamos viviendo con la inflación de medicamentos de un 266%. Ver dónde están los puntos de apoyo, dónde están las negatividades, y muchas gracias. Bueno, muchas gracias, y retomando esto último, esto que abordó toda la intervención, que tuvo que ver con cómo integramos también la participación a la toma de decisiones, digamos, y cómo eso también en la clave de un sistema integrado también no es integrar solamente subsistemas, no es integrar financiamiento, es también integrar cómo integramos a la comunidad y cómo integramos nuevas figuras también al sistema de salud. Convocamos y le propusimos participar a esta mesa a Verónica Rodríguez, que como dije antes es referente de salud del MT de Fiorito, es promotora de salud, pero antes cometí una desprolijidad porque venía con acelerado el acto, me olvidé de presentar a Claudia Lázaro, que ella es integrante del Sindicato de Curtidores y que también es directora de políticas de cuidado del Ministerio de Trabajo también, que tiene mucho que ver con esto que estamos discutiendo, así que la presento, va a intervenir después, pero no quería dejar de presentarla y de pedir las disculpas por no haberlo hecho antes. Así que bueno, le dejo la palabra a Verónica también para que un poco siga con esto que la verdad dio un pie interesante, esta cuestión de la participación, ¿no? Y de cómo vemos más allá de lo que siempre vemos del sistema. Buenas tardes a todos y todas. Muchas gracias por la invitación a participar en esta mesa. Mi nombre es Verónica, yo soy coordinadora del equipo de promotoras de salud de Villa Fiorito. Soy trabajadora de la economía popular, que es una manera distinta de trabajar más allá del empleo formal. Los trabajadores de la economía popular somos todas las personas que al quedar excluidos del mercado laboral generamos nuestros propios ingresos a través de actividades laborales informales, no registradas, no contempladas en las regulaciones formales. Esto nos trae a hablar un poco el rol que tienen los equipos de promotoras de salud. Las promotoras de salud facilitan el acceso para lograr y generar una condición más equitativa para el territorio. Son las que orientan para definir las principales problemáticas de los barrios. Somos en definitiva las que motorizamos soluciones colectivas. Perdonen, es la primera vez, voy a leer porque me traicionaron los nervios. Uy. Las trabajadoras de la economía popular
estamos enmarcadas en la lucha de derechos sociales y laborales que trascienden y atraviesan lo meramente sanitario. Construimos una salud integral, que es el camino para una salud más equitativa. Somos constructoras de redes con el Estado, la comunidad y otras organizaciones. Las promotoras no solo llegan al lugar donde el sistema de salud no llega, a acercarse a las personas, sino que además construimos procesos de trabajos propios que tienen aportes concretos para hacer al sistema de salud. Sabemos cómo hacerlo porque estuvimos trabajando codo a codo durante toda la pandemia. Las promotoras traen al sistema el desafío de ampliar las perspectivas porque somos quienes estamos en los territorios y conocemos sus problemáticas. Por eso creemos que es importante que se discuta qué rol tienen las promotoras. Es fundamental valorar el trabajo que llevamos día a día, y muchas veces lo hacemos a fuerza de voluntad, porque como todos saben somos trabajadores informales y no tenemos un salario fijo. Por eso es importante que se ponga en discusión cómo nos van a incorporar a las trabajadoras a los equipos de salud. Creemos que el sistema de salud no va a estar integrado si solo piensa en la integración de lo privado, de lo público y las obras sociales. También se tiene que escuchar nuestra voz. Las organizaciones sociales tenemos aportes fundamentales y debemos ser también protagonistas de la construcción de un nuevo sistema sanitario. Las promotoras de todos los territorios creemos firmemente que los sistemas de salud, tanto públicos como privados, no tienen que generar una articulación directa con todos los sectores sociales y más que nada pensar en una articulación desde la escucha activa y la integración y entender que los privilegios son de la comunidad y no de los profesionales de la salud. La salud nunca puede estar basada en privilegios. Y esto no, a mí la pregunta que me había tocado era si los trabajadores de la salud estaban dispuestos a perder privilegios. Yo quiero contarles una experiencia que tuve la semana pasada que trae a reflexionar esta pregunta, ¿no? En esto de que las promotoras siempre tejen redes y trabajan siempre en conjunto con alguien, nos tocó ir a dar un taller en una unidad carcelaria de mujeres. Nos habían invitado a dar un taller de salud comunitaria. No sé por qué los otros talleres que eran de otras actividades de la economía popular se había podido entrar muy bien. A nosotros, particularmente, nos tuvieron 2 horas esperando. Cuando nos dejaron entrar, que fue muy breve el tiempo que tuvimos, porque no nos dejaron casi interactuar con las internas, nos encontramos con el hecho de que no había salud. Ningún tipo de salud. En esto del uso y abuso de los profesionales de la salud, las internas se encontraban totalmente vulneradas en su derecho a la salud. Entonces, yo los invito a que piensen y reflexionen si están todos dispuestos, en realidad, a perder esos privilegios y a incluir y a querer una salud que estén realmente todos y todas dentro de esa integración. Porque si no están todos y todas, no hay una justicia social, no hay equidad. Gracias, Vero. Y nada, solo para decir que la parte que no leyó fue la que más nos llevó a todos, seguro, en esa. Así que la verdad, impresionante. Y un poco en este sentido también de discutirnos a quienes venimos del trabajo en salud más
más hegemónico, digamos, más tradicional, también cómo nos repensamos en esta clave de privilegios, ¿no? Y cómo también nos animamos a transitar algunas incomodidades en esa clave, y en la clave de cómo repensarnos también no solo en condiciones laborales en términos individuales, condiciones laborales en términos de proyectos, sino también qué privilegios también tenemos o qué relaciones de poder a veces reproducimos desde el lugar en el que estamos nosotros como para con el otro, ¿no? Muchas veces que es esto que trae Verónica, tanto desde el rol de otras profesiones de la salud como los promotores, como también desde el lugar de los usuarios. Así que esa es una pregunta que le vamos a hacer extensiva a Mario Rovere para que nos comente un poco de eso o de lo que quiera en realidad, pero bueno, como para hacer algún ida y vuelta. Bueno, muy buenas tardes a todas, a todes, a todos. Cuento que en realidad hay más gente que está del otro lado de la cámara y por eso estamos con esta incomodidad de vamos a tener alguna tortícolis aquí como para poder compartir. A mí me parece que primero digamos, me parece que hoy se ha hablado un poco de nos roban la palabra, ¿no? Y una de las primeras palabras que nos robaron también en la década del menemismo particularmente es la palabra reformas, ¿no? Según el cual la palabra reformas se la apropió el Banco Mundial, digamos, ¿no? Luego el Banco Mundial era el que sabía cómo se hacían las reformas, y esas reformas que circularon por América Latina quedaban divididas en dos tipos de reformas, las que se llamaban reformas sectoriales, que al final terminaba siendo una cuestión de guita, o sea, quién financia a quién le saca un poco de dinero acá al otro, y otras reformas que se llamaban sanitarias, que a grandes rasgos fueron desarrolladas fundamentalmente por Brasil, digamos. Y mucha gente decía, bueno, si las primeras reformas, las sectoriales que impulsaban el Banco Mundial, eran reformas económicas, porque estaban discutiendo la distribución del ingreso en el último caso, la pregunta que seguía es, y entonces las otras reformas, que en este caso la brasilera, que quiero señalar que tiene muchísimo que ver con la inspiración de los encuentros, digamos, de los 9 encuentros nacionales de salud, los brasileros llamarían conferencias sanitarias. Esto tiene que ver fundamentalmente con que si una reforma del sistema de salud no es económica, es política, ¿sí? Y entonces a mí me parece, cuando se analiza la reforma política, aparecen dos pilares, porque en definitiva la política son, digamos, actores sociales organizados. Así que hay dos pilares muy fuertes, digamos, el pilar de la participación social y el pilar de la organización de los trabajadores. No hay más que eso, digamos. Son los dos pilares de una reforma política, la participación de los trabajadores y la participación de la población. Pero no son dos pilares independientes, porque la primera cosa que ocurre, y tenía que ver un poco con los privilegios, es que para que la población participe, hay que levantar las barreras a la participación que los trabajadores de salud generamos, ¿sí? El problema es que la población quiere participar, pero digamos, somos nosotros mismos muchas veces la que organizamos nuestro poder en el juego, considerándonos propietarios del conocimiento que tenemos, adquirido en universidades públicas y gratuitas, adquirido en residencias financiadas. Pocos países en América Latina tienen universidad gratuita, pocos países tienen residencia financiada, y por eso tenemos tantos compañeros de otros países latinoamericanos en la Argentina. Es porque fundamentalmente, digamos, a pesar de semejante deuda que tenemos, digamos, con la población argentina, incluso con quienes no vamos a atender, incluso con quienes vamos a maltratar, que pagaron nuestros estudios, digamos, bueno, a pesar de semejante deuda, no hay una sensación primaria de gratitud en la fuerza laboral en salud respecto a quién te hizo profesional de salud, hermano. ¿A quién te hizo profesional de salud, hermana? Y ahí, por supuesto, que esta reflexión
Es una reflexión en la fuerza laboral que hay que hacerla de arriba para abajo, porque es obvio que este no es un problema de los promotores de salud, es obvio que este no es un problema de las enfermeras y enfermeros, digamos, de las salas de salud, de los centros de salud. Este fundamentalmente es un problema de médicos. Y si nosotros no hablamos de médicos en una mesa de fuerza laboral, de salud no hablamos de nada. No porque sea importante, sino porque hay un tremendo poder médico para desarmar cualquier reforma. Y ahí creo que, digamos, por supuesto que los modelos que podemos traer los modelos de la época de Onganía con respecto a los AMIC, que adquirieron rápida o más reciente, digamos, vigencia, porque al final el Garrahan, digamos, el Cruce, y a partir de ahí muchos otros hospitales se organizaron con aquella ley que nunca se derogó, digamos, la de los AMIC, digamos, que había en Comodoro, en El Dorado, en Misiones, también en Güemes, en Salta. Pero a mí me parece más interesante trasladarnos exactamente a qué pasa, digamos, con el Sistema Nacional Integrado de Salud, porque este nombre se pone nuevamente en escena, pero es, digamos, ya tiene patente, digamos. Y esa patente tiene que ver con la capacidad del tercer gobierno de Perón de discutir incluso con la oposición y, curiosamente, digamos, cerrar más con Balbín que con la CGT, digamos, para decirlo en pocas palabras. ¿A quién le interesa esto? Digamos, bueno, nos interesa a los que tenemos más juventud acumulada en esta sala, digamos, porque los que de alguna manera somos de la cámpora de los 70, ¿sí? Para ser gráfico y explícito, digamos, y fácil de explicar. ¿Y qué aprendimos nosotros en ese momento? Nosotros aprendimos en ese momento que el mecanismo estructural para que un sistema de salud no esté integrado se llama multiempleo. Y voy a poner acá, en el centro de la escena, la palabra multiempleo. ¿Por qué? Primero, porque el multiempleo es el principal mecanismo para impedir que el sector público pase un cierto techo de calidad, de eficacia y de impacto. ¿Sí? Porque, y se ve muchísimo en los pueblos chicos, digamos, en donde a veces incluso el director del hospital es el dueño de la clínica. ¿Sí? Y vos decís, ¿para qué? Si el tipo, digamos, más guita no puede tener, digamos, para impedir que el hospital le haga competencia. ¿Sí? Y acá viene una cosa bastante curiosa, porque nosotros pensamos en varias dimensiones, pero ahora estamos hablando de fuerza laboral en salud para hacer un sistema nacional integrado de salud. Y acá una cosa increíble, digamos. Para poder integrar el sistema, primero hay que separarlo, ¿no? Una cosa curiosa que puedo decir, bueno, queremos que estos dos hermanos se lleven bien, pero son siameses, porque los mismos tipos laburan de los dos lados. Luego, digamos, la palabra clave para complementar con esta centralidad y para neutralizar el multiempleo se llama dedicaciones completas, dedicación exclusiva. Y eso en realidad es el verdadero secreto de los AMIC y es el verdadero secreto del SNIS. Porque